Hola y bienvenidos a Espectros del rizoma. En este vídeo vamos a presentar el concepto de ángel de la historia de Walter Benjamin. Primero vamos a ver el contexto en el que surge, luego vamos a leer el pasaje en el que es descrito por el pensador y luego tendremos algunas reflexiones sobre el significado de este concepto, que también es una alegoría. En su texto Tesis sobre filosofía de la historia, también conocido como Sobre el concepto de historia, Walter Benjamin realiza una crítica al materialismo histórico y su lectura cuasi religiosa de la historia. Es una crítica que se basa en una reconceptualización de los conceptos de historia y de progreso. Benjamin invierte el materialismo histórico al decir que éste se ha dedicado a predecir el futuro, la revolución comunista, cuando lo que tiene que hacer es salvar el pasado. Pero el pasado no se salva creando una imagen estática y eterna de él. Para empezar, es preciso rescatar todo y cada acontecimiento de la historia, como dice Benjamin en la tesis 3. El cronista que narra los acontecimientos sin distinción entre los grandes y los pequeños da cuenta de una verdad, que nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido para la historia. Son los acontecimientos pequeños los que verdaderamente dotan a la historia de su profunda dimensión social. Más aún, la imagen del pasado no puede ser eterna y estática, ya que la verdadera imagen del pasado transcurre rápidamente. Al pasado solo puede retenérsele en cuanto imagen que relampaguea, para nunca más ser vista, en el instante de su cognoscibilidad. El pasado en realidad pasa rápidamente y apenas se le puede retener una imagen virtual. Pero hay que entender que este es el peligro de la historia. Un pequeño acontecimiento puede causar la mayor de las catástrofes. Benjamin escribe en la tesis 6. Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. El peligro amenaza tanto al patrimonio de la tradición como a los que lo reciben. En ambos casos es uno y el mismo. Prestarse a ser instrumento de la clase dominante. En toda época ha de intentarse arrancar la tradición al respectivo conformismo que está a punto de subyugarla. En esta tesis hay una clara crítica al instrumentalismo de la historia por el poder político, ya que éste percibe la historia como un fin y una llegada, y no como un proceso abierto, múltiple y sin finalidad última. No se trata de saber la historia tal y como es, sino de saber la historia en base a los peligros que contiene cada acontecimiento histórico. No solo critica Benjamin la idea de historia en el materialismo histórico, sino también la de progreso. Escribe en la tesis 13. La concepción del progreso de la humanidad en la historia es inseparable de la concepción de un proceso de la historia como si pasase a través de un tiempo vacío y homogéneo. Por lo tanto, el progreso como idea de que cada vez la humanidad va a mejor se sustenta en la idea de que la historia en realidad ocurre en un tiempo vacío y homogéneo. Esta concepción ignora los acontecimientos y la manera en que estos modifican el tiempo para que éste ya no esté vacío ni sea homogéneo. Ahora podemos leer la tesis 9, en la que Benjamin presenta el ángel de la historia. Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él vemos a un ángel que parece estar alejándose de algo mientras lo mira con fijeza. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas desplegadas. Ese es el aspecto que debe mostrar necesariamente el ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde se nos presenta una cadena de acontecimientos, él no ve sino una sola y única catástrofe, que no deja de amontonar ruinas sobre ruinas y las arroja a sus pies. Querría demorarse, despertar a los muertos y reparar lo destruido. Pero desde el paraíso sopla una tempestad que se ha cerrado sus alas, tan fuerte que ya no puede cerrarlas. La tempestad lo empuja irresistiblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que frente a él las ruinas se acumulan hasta el cielo. Esa tempestad es lo que llamamos progreso. Antes que nada,
Aquí podemos ver el cuadro de Klee en el que se inspira Benjamin para este pasaje tan filosóficamente potente. Benjamin vio en este cuadro la expresión perfecta para su concepción barroca de la historia, como un deterioro imparable. Para entender el pasaje completo, podemos servirnos de este diagrama que contiene los elementos fundamentales del concepto. Tenemos al ángel, que mira de espaldas al futuro, y que es empujado por la tempestad del progreso que se origina en el paraíso, hacia este futuro incierto. Lo único cierto es la montaña de ruinas, la catástrofe universal que representa la acumulación de todas las catástrofes de la historia. Esta montaña se hace cada vez más grande hasta que está bajo los pies del ángel, como si el ángel estuviese sobre ella, apoyándose sobre esta catástrofe que es la historia. Vemos aquí una dialéctica de la historia como catástrofe acumulada y de progreso como fuerza de afuera que nos empuja a un futuro incierto. Este ángel, que encarna la tragedia y la ironía de la historia al mismo tiempo, tiene en su rostro un desprecio hacia la vida y hacia el pasado. No le importa ver el pasado como secuencia de acontecimientos, sino como un todo del que hay que alejarse. Al alejarse, deja entrever el simulacro de su mirada, que no puede ocultar al rostro todas las ruinas y debacles de la humanidad, que forman parte integral del progreso. Hay una sensación de impotencia y parálisis en este ángel de la historia. Solo puede contemplar la historia, es decir, contemplar cómo se acumulan las catástrofes y el viento del paraíso le empuja al futuro desconocido. Se trata de una falsa historia, que solo es catástrofe, y de un falso progreso, que conlleva esta catástrofe consigo. Lo que horroriza al ángel de la historia no es en realidad la historia y sus catástrofes, sino que el progreso las necesita. Se siente desgarrado porque se ha dado cuenta de que los avances sociales se han cimentado sobre el sufrimiento y la muerte de cientos de millones de personas. El progreso conlleva consigo todo el sufrimiento de la humanidad. Pero darnos cuenta de que el progreso conlleva el sufrimiento de la historia no nos decompone ni nos desconforta. Ya no hay porvenir que esperar como utópico, ya no hay historia que celebrar como progresiva. El determinismo histórico, que es la salvación cuasi religiosa para los marxistas, para Benjamin solo nos permite darnos cuenta de lo irreversible de la condena de la historia sobre nosotros, que la contemplamos junto al ángel. Se nos queda un determinismo de la incertidumbre. Solo sabemos que no sabemos hacia dónde vamos históricamente. Simplemente que supuestamente progresamos impulsados por las catástrofes que dejamos atrás. ¿Qué es el paraíso para Benjamin en este pasaje? El paraíso es la edad de oro, cualquier pasado imaginario que fue mejor y anterior a este proceso por el cual la historia es catástrofe y el progreso incierto. De ahí origina el viento que nosotros interpretamos como progreso, y que el ángel sabe que no es progreso en realidad, sino la imposibilidad de detener el tiempo histórico, la necesidad de llegar siempre a una nueva catástrofe, que es lo único que nos queda. Benjamin, con esta reconceptualización de la historia y el progreso, está atacando una idea muy asentada en nuestra sociedad, la idea de que lo nuevo es mejor, por simplemente ser algo nuevo, el hecho de estar más adelante en el proceso histórico. Pero el proceso histórico, como hemos visto, no nos lleva a ninguna parte, a ningún mundo mejor, solo a la incertidumbre de cuál será la siguiente catástrofe, y la certidumbre de que vendrá una nueva catástrofe. En nombre de alcanzar un nuevo conformismo, toleramos cada catástrofe, como si supiésemos que lo que viene después es una tranquilidad que da la ausencia de catástrofes, la estabilidad. Conformismo que nos hace creer, por ejemplo, en el progreso tecnológico. Pero la estabilidad es la esencia del pensamiento contrarrevolucionario. Precisamente porque queremos estabilidad, toleramos que la historia sea como es y esté tan llena de catástrofes. Ahí nos queda el mesianismo revolucionario de Benjamin. Hay algo que está por venir y que enmendará lo destruido por el pasar del curso de la historia. Hasta que llegue, solo nos queda intentar rebelarnos contra la situación del ángel de la historia, contra su resignación ante el agrandamiento de la catástrofe que es la historia, pero sabiendo que el progreso ya no es lo que pensábamos cuando éramos ingenuos e inocentes. El progreso es lo que rescatamos tras cada catástrofe, lo que nos empuja a no querer la siguiente, aun sabiendo de su inevitabilidad. Y sabemos que los excluidos, los caídos, los vencidos, son los cimientos sobre los que se sustenta el progreso. Y quizás, gracias al concepto de Benjamin, podemos progresar un poco.
Como escribe Benjamin en la tesis 14, la historia es objeto de una construcción cuyo lugar no está constituido por el tiempo homogéneo y vacío, sino por un tiempo pleno, tiempo ahora. Gracias, y esto es todo de Espectros del Rizoma.